Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Eje Global. En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Tatiana Martínez. Ella es abogada de la Universidad de Externado, tiene una maestría en Derecho de los Negocios, cuenta con un amplio recorrido en el sector de energías renovables y de competitividad, que junto con su experiencia como asesora en la Vicepresidencia de Inversión de ProColombia, más específicamente en la Gerencia de Europa, le ha permitido relacionarse directamente con empresas extranjeras e inversionistas que le han dado un panorama muy enriquecedor sobre cómo relacionarnos en este ámbito empresarial y de entidades públicas. Para mí fue muy importante traer este episodio al podcast, no solo por el conocimiento que nos ofrece Tatiana, sino porque hice parte del equipo de la Gerencia Europa y realmente para mí es muy significativo poder platicar con estas personas con quienes compartí tanto y quienes aprendí durante mucho tiempo. Hola Tati, ¿cómo estás? Me alegra tenerte aquí en Eje Global. Ya llevo un par de episodios grabando y experimentando, así que espero que te sientas cómoda conmigo, que hablemos de un montón de cosas y nada, me siento muy feliz de tenerte aquí. A ti, Alejo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en este espacio, pues tan tuyo, pero a la vez tan de todos. Perfecto, Tati, muchas gracias de verdad por darme este espacio. Y bueno, primero, para romper el hielo, me gustaría preguntarte quién es Tatiana Martínez. Esa pregunta es muy linda, pero es muy difícil, porque creo que solemos relacionarla de inmediato con nuestro rol, nuestra actividad, nuestra profesión. Entonces me hiciste pensar, o me haces pensar justamente, pues, ¿quién es Tatiana Martínez más allá de ser X o Y profesional? Entonces, Tatiana Martínez Fernández es una persona soñadora. Hay una palabra que me encanta, nefelibata, que es persona que vive un poco en las nubes, pero bueno, soy más que todo eso. Soy una persona apasionada por la vida, me gusta mucho la naturaleza, los animales, la música, los libros, el cine, las series también. Estudié Derecho en el Externado, me especialicé en Derecho de los Negocios y llegué a esta carrera con el sueño muy grande de querer aportarle al país en su transformación, como en ese desarrollo sostenible. De alguna manera pensaba en ese momento que el derecho podía ser una de esas ciencias sociales que me podía ayudar con herramientas a transformar nuestra realidad. Pero me gustaban muchas carreras. Quise estudiar antropología, sociología, literatura, llegué a pensar en finanzas, gobierno y relaciones internacionales, pensé en todo, más que todo ciencias sociales. A uno le hacen ese cuadrito de orientación profesional y como que todo atinaba para allá. Pero me iba también muy bien en las ciencias, digamos, puras, me iba bien en matemáticas, en física, en química me gustaba también mucho. Pero pues definitivamente yo escogí Derecho. Ya llego a la carrera y pues bueno, ahí hay un camino interesante que después te contaré, pero volviendo como a esa descripción de quién soy yo, pues como te contaba, una persona apasionada, me considero apasionada pues por la vida, hija de Marisol y Roberto. También dos personas que me han impreso pues muchísimo amor, entonces me gusta caminar por la vida, ir por la vida pues como viendo la vida justamente a través del amor. Y pues bueno, feliz y honrada de estar acá. Eso puede ser un resumen de quién soy yo. No, es bastante interesante para mí esa pregunta porque es difícil responderla. Es una introspección que generalmente no hacemos y que cuando nos la preguntan nos deja desprevenidos, nos deja como en shock, ¿cierto? Porque no sabemos qué responder. Entonces me parece que tu respuesta está muy bien construida. Creo que no pudiste haberla respondido mejor. Entonces, súper personalísima, ¿no? sí, muy, excelente. Y me parece también que tu perspectiva es muy interesante. No solo porque te conocí ya hace varios meses, hace exactamente 8 meses. Y justo por eso es que te invité aquí, porque considero que tu perspectiva está llena de experiencias muy valiosas que a cualquier persona que esté metida en este ambiente de relaciones internacionales, de economía, en general, le va a resultar muy interesante. Entonces, justo por eso quería preguntarte sobre tu trayectoria, teniendo en cuenta lo que me contabas de que tuviste un poquito este bosquezo de me gustaba la literatura, también las finanzas, también las relaciones internacionales. ¿Cómo llegaste a decir, bueno, el derecho es por donde me voy a ir, las ciencias sociales son lo mío? Y cómo después de eso lograste que la sostenibilidad, o decir que, bueno, eso es lo que me gusta, ¿cómo llegaste hasta esa conclusión y hasta lo que has hecho hoy en día?
Bueno, no, eso está muy chévere porque como tú dices, es un camino, ha sido un camino. Entonces, en la descripción de quién soy, metí esta trayectoria, estas elucubraciones que en ese momento mi cabeza hacía de qué escojo, qué quiero hacer con mi vida, porque creo que, claro, se genera de pronto en ese momento, entre salida pues de colegio a universidad, cierta presión para definir, bueno, qué vas a estudiar, porque eso es lo que vas a hacer toda la vida. Y en el camino pues he aprendido que definitivamente pues escoges una carrera, te da unas herramientas muy valiosas, pero pues tú puedes moldear ese camino y puedes abrirte a otra cantidad de opciones también acorde a tus habilidades. Entonces, volviendo como puntualmente a la pregunta que me haces, ¿cómo llego al derecho y llego en este momento profesional? Para resumirte también esa trayectoria, en ese, digamos, como recorrido de la carrera, yo me conecté mucho en su momento, como venía tan enganchada con las ciencias sociales, la historia, la filosofía, me conecté mucho en ese momento con el derecho público, con el derecho constitucional. Pero en el camino llegué al derecho de los negocios. Se abrió una monitoría para ser monitora de derecho de los negocios, monitor de derecho de los negocios. Me postulé, mis papás tuvieron muchos años, más de 30 años, un restaurante de comida colombiana, entonces me parecía interesante siempre, por ejemplo, que estaba en clases ya de derecho laboral, justamente de derecho societario, pensar mucho como todas esas estructuras normativas y jurídicas que hacen posible un negocio. Entonces me postulo a esta monitoría y ya en ese trayecto pues me enamoro muchísimo de, digamos que de este mundo empresarial, como del mundo de la dinámica de los sectores productivos. En ese momento, estrictamente desde el derecho. Entonces, pues bueno, muy curiosa, me engancho en el Departamento de Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho del Externado. En ese momento participé también en concursos estudiantiles de arbitraje comercial, que pues es una instancia que tienen eventualmente, pues digamos, las partes de un contrato para resolver controversias, ¿cierto? Es digamos, un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, no necesariamente por la vía pues digamos jurisdiccional de rama judicial hablándolo desde nuestro país, sino un mecanismo alternativo. Hay varios mecanismos alternativos, eso en derecho pues tiene unas especificidades, pero como que desentrañar todos esos matices de los negocios me llamaba mucho la atención y pues ahí yo me conecto también terminando la carrera con la judicatura que fue en Cancillería. Entonces tú dices, pero negocios y Cancillería, resulta que también siempre estuvo muy latente el interés por explorar, o más bien por hacer parte pues, de las relaciones internacionales, del movimiento internacional, del eje global, ¿cierto? Como se llama tu hermoso podcast. Entonces, pues yo como que procurando conectar todas estas puntas, digo, como que el camino se iba abriendo, porque pues lo hablábamos ahorita, no necesariamente es tan claro cuando tú estás saliendo del colegio qué quieres hacer. Yo también tenía un montón de ideas en ese momento en la cabeza, pero el camino me fue llevando más hacia el lado, digamos, del derecho privado. Y en ese momento, estando vinculada a la universidad como asistente de investigación, sí, como monitora, pues quiero entrar a la judicatura en Ministerio de Relaciones Exteriores porque quería también explorar un poco como ese mundo diplomático, ¿cierto? Entonces logro entrar a esa judicatura justamente en la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí desarrollo pues una conexión importante con el equipo de trabajo que también era muy joven, la mayoría abogados rosaristas muy conectados con el derecho internacional, por mi conexión también con la universidad y por ese rol como monitora desde la investigación, hago un match chévere con el equipo y me involucro pues igual en, digamos, como en, además como esa pasión por lo que hace esa área, que en ese momento pues es, digamos, y hoy a la fecha, digamos, esa área de tratados de Cancillería, es como ese filtro de nuestro país para toda esa revisión de memorandos de entendimiento, tratados como tal, o sea, documentos, o más bien, ¿sí? Acuerdos vinculantes o no vinculantes que suscribe nuestro Estado colombiano. Entonces, lo bonito de ahí es que llegan temas no solo públicos, digamos, de derecho público, sino de derecho privado. Entonces, llegan temas para revisar, digamos, en asuntos de ciencia, tecnología e innovación, pero también temas impositivos, temas de doble tributación entre países,
temas hasta de género. Entonces veo como todo este panorama tan interesante de esa dinámica de la agenda internacional y pues me parece que es un mundo completamente por explorar y por seguir desarrollando, con justamente una cantidad de actividades que procuran el desarrollo pues respectivo en donde se está trabajando pues X y asunto. Entonces, en todo este camino con la carrera, con mi ejercicio en ese momento muy incipiente como abogada, pero entonces también relacionándome con el mundo de relaciones internacionales, valga la redundancia, igual se me despierta un interés por hacer un poco más zoom en el sector privado. Entonces hago mi especialización en Derecho de los Negocios y resulta que gracias a Dios y a la vida entro a una empresa que es colombiana, es del grupo Valorem, pero también tiene participación extranjera de un grupo muy interesante canadiense que se llama Terrano. Entonces esta empresa es un desarrollador inmobiliario en ese momento, hoy en día es un fondo, y hago parte pues del equipo de derecho corporativo, digamos del área corporativa. Entonces igual era un ejercicio muy tras bambalinas de una empresa, todo lo que esa empresa entonces en ese día a día debe hacer con relación a derecho societario, entonces todos los documentos de los accionistas, pero también asuntos de propiedad intelectual, por ejemplo las inscripciones de esa inversión extranjera ante Banco de la República. Y me gusta ese rol, pero entonces yo veo que hay un área comercial que tiene mucho relacionamiento justamente con los clientes, y pues me empieza a llamar mucho la atención como esa actividad un poco más personal o interpersonal. Ahí cambio, pues me postulo como una vacante que hay, sigo en el área, digamos, jurídica de la empresa, pero hago parte más del equipo comercial que negocia los contratos. Y ese acercamiento, mira que tiene mezclado, viene como juntando todo lo que, como ese interés me llevaba como a querer desarrollar, y es relacionamiento con personas, con empresas, personas de diferentes países. Mira que ahí uno diría, no, solo derecho, ahí solo tenía que estar ejerciendo derecho, pero tuve unas enseñanzas en cuanto a dinámica internacional muy bonitas. Por ejemplo, para compartirles una anécdota muy, muy interesante, nos sentamos con un cliente que estaba buscando tomar en arriendo un local, porque ese era el core, ¿cierto? Pues Terranum desarrolla el proyecto y lo arrienda, digamos, a oficinas o a retail o a industria, etcétera. Y nos sentamos, yo era como es el soporte desde legal para la persona comercial que estaba cerrando esa negociación, y esta persona que es de Asia, de la India, entonces se sienta, le dan la bienvenida, le dicen, perfecto, bienvenido, ¿qué quieres de tomar? Y él dice, listo, podía ser cualquier día de la semana, un miércoles, un lunes, una cerveza. Entonces mi colega, digamos mi cliente interno, ¿cierto?, a quien yo le estaba dando ese soporte legal para esa transacción, se ríe y dice, no, ¿cierto? Como si fuera muy evidente, no, pues acá hay tinto y agua y aromática. Y esta persona, el cliente, se pone serio y le dice, pero tú me preguntaste qué quería tomar. A la próxima me puedes preguntar qué quieres de tomar entre tal, tal y tal opción. Entonces, mira que son rasgos, puede ser culturales, que tú empiezas a sensibilizarte, y ahí entonces se abre también este panorama y con estas herramientas, digamos, desde Cancillería, desde la especialización con una materia muy chévere que es negociación, que nos trasciende a todos, a todas las carreras, y es la importancia también de conocer con quién estás sentándote, y pues con mayor razón si es de otra cultura, porque definitivamente todas las culturas son diferentes. Si tú y yo, que somos del mismo país, somos universos diferentes, pues imagínate cómo será sentarte a negociar con otra persona de otra cultura. Entonces todos esos elementos empiezan como a sumarse a ese interés de definitivamente seguir explorando como esas características de las relaciones internacionales. Wow, ahí dijiste muchísima información muy valiosa. Me emocioné y te conté, ¿verdad? No, y esa anécdota está increíble porque marcó. Justamente lo que más nos falta, tanto en el ambiente laboral como en el personal, es esa empatía, ¿no? Saber cómo ponerte en los zapatos de la otra persona, y más si es de otra cultura, si viene de otro país, ¿cierto? ¿Cómo logras tú establecer un contacto más que personal, pues valioso, válido, ¿sí? Que tú puedas hacer sentir a la persona cómoda.
que se pueda sentir cómoda contigo para hacer negocios, ¿cierto? Sí. Que muchas veces vienen de visita hasta acá, que tú los tienes que atender. Entonces tener en cuenta los detalles que conlleva eso no es una tarea fácil. Es decir, no es que sea complicada, sino que según lo que dices puedo notar que tienes que poner atención a esos detalles, ¿cierto? Tienes que poner atención a entender a esa persona, a tener empatía. Sí, Que de es algo acuerdo. que usualmente no tenemos mucho en cuenta, pero que es fundamental. Entonces, en base a eso, perdón, ¿no crees que debería existir también alguna forma en la cual educarnos al respecto? Es decir, podríamos también tomarnos el tiempo de aprender sobre las culturas y que ese Total. conocimiento sea válido y que sea aplicado también como algo perteneciente al ámbito laboral, ¿sí? Total. Porque es total. necesario. No más en esa anécdota tú me acabas de demostrar que es algo que usualmente no se tiene en cuenta, ¿no? Y que deberíamos aprender todos. Y es más, me parece que yo que fui testigo de la manera en la que tú hablas y tratas con un inversionista, por ejemplo, de otro país, ¿sí? Es una forma de hablar muy empática, muy aterrizada, porque tú piensas en las necesidades de esa persona y en escucharlo antes de proponerle cualquier tipo de plan de acción o, bueno, cualquier cosa que tenga que ver con lo laboral. Entonces ahí viene una pregunta que me parece que puede venir muy a colación En este ahora mismo. momento. Sí, y es, ¿cómo diferencias cuándo y cómo deberías tener en cuenta lo personal? Es decir, hablar de cosas personales con un cliente, con un inversionista, con alguien del trabajo que es extranjero, o lo laboral, que de hecho creo que alguna vez te casé a preguntar sobre eso, ¿sí? ¿Cómo metes el tema de lo laboral mientras estás intentando crear un vínculo con esa persona? Total. Ahí yo de pronto no te compartí, pues digamos, sobre todo para tu audiencia, como que de esa trayectoria, ya después de un camino, de estar participando en otra organización que promueve la inversión extranjera en la ciudad. Hoy en día hago parte de la organización que promueve la inversión extranjera en nuestro país. Entonces, ese relacionamiento todo el tiempo con los inversionistas es muy enriquecedor porque muchos hacen parte, justamente como lo hablamos ahorita, de otras culturas, incluso unos colombianos también, porque son representantes acá en nuestro país, siendo colombianos, de empresas extranjeras. Pero como tú dices, y aterrizando a tu pregunta, lo importante es empezar a generar confianza. Entonces, ¿cómo puedo generar confianza? De lo que yo he aprendido y sigo aprendiendo y explorando como en este proceso de relacionamiento constante con personas que hacen parte de empresas, porque además eso es como lo principal para tener en cuenta. Detrás de esa empresa hay personas, detrás de esa empresa a la que estamos apoyando hay un ser humano que, claro, está representando ciertas necesidades, pero hay un ser humano que está liderando o esos logros o esos dolores. Entonces, lo que yo he aprendido es escuchar, como, claro, ponerte a disposición, contar un poco, mira, dar a entender, compartir, explicar qué haces, ¿cierto? Como cuál es tu solución en el mundo para quien no esté en un rol así, sino incluso quien tenga un emprendimiento o quien haga lo que sea X o Y actividad en su diario, ¿cierto? En su rol X o Y que sea. Y es, pues, este es mi servicio, mi producto, pero pues quiero escucharte, ¿cierto? Como entender en qué punto estás para yo también saber ubicar dentro de como mis opciones tu necesidad. Y si definitivamente, según esa ubicación dentro de mi paquete, ¿cierto? En este caso, digamos, de servicios, si yo te puedo ayudar, pues yo escuchándote puedo entender con qué herramientas me puedo mover. Si definitivamente no, ya escuchándote, no está dentro de mi core, de mis actividades, poderte extender ese apoyo, pues miro con qué otros actores te conecto. Entonces, un poco volviendo a esa respuesta, yo creo que lo importante, como tú decías, también es empatizar, pero escuchando. Porque nunca va a ser una reunión igual con una persona, digamos en este caso, en un cliente o un inversionista, y tú solo hablando y hablando y hablando y hablando y hablando, y nunca supiste esa persona qué quiso, qué le gustó, qué no le gustó, qué necesita, qué no necesita. Entonces, esa línea entre lo personal y lo laboral, lo profesional, pues de lo que yo he aprendido, esa delimitación se va construyendo con la conversación muy activa, ¿cierto? La escucha activa, pero pues también generando
ese bond y ese match, compartiendo también tu lado humano, porque por supuesto pues no nos sentamos por ahora con un robot, sino con otra persona que pues tiene asuntos personales justamente que le pueden estar sucediendo, que si da el chance de compartirlos, pues los podemos tratar, pero manejando, digamos, en ese caso, la prioridad de la conversación desde su, digamos, del aspecto profesional o que nos compete en ese momento. Normalmente, por supuesto, la gran mayoría de casos, pues vamos al grano, ¿cierto? Obviamente, en cuanto a lo profesional, pero a veces esas personas, ya tú escuchándolas varias veces, ya ellos te van viendo varias veces, entonces se va abriendo esa confianza y te comparten asuntos un poco más personales. Entonces, me ha pasado, me he topado con un sector, en mi caso que trabajo en el sector de energías renovables, con muchas mujeres que, por ejemplo, recién son mamás, pues tienen su vida, si no son mamás, pues están en su vida, en su camino también en una relación, o si son solteras, pero pues tienen una cantidad de jóvenes. Entonces he podido conectar también desde digamos, como mis aspectos muy humanos. Entonces, en las conversaciones, me voy ya, la reunión la tengo que acabar porque voy a recoger a mi hija en el jardín. Entonces, se van abriendo como estos espacios, no empieza la mayoría, pero digamos que el tiempo te va abriendo como esas oportunidades de poder conectar desde esos aspectos personales, pero tú siempre desde el comienzo manteniendo pues esa postura muy profesional, compartiendo lo que haces, lo que puedes ayudar a esa persona, pero sobre todo escuchando mucho. Y ahí tú vas, digamos, viendo en la conversación, según también la apertura de la persona, pues qué temas de pronto personales puedes tocar, o si definitivamente, por supuesto, pues te mantienes en los aspectos estrictamente profesionales que competen. Nos pasó a los dos una experiencia muy interesante, y es que fuimos a visitar a una empresa, un inversionista extranjero ya instalado en el país, y resultó que ese día era su cumpleaños. Entonces pues ahí pudimos, él mismo nos contó, se abrió, y ahí pudimos preguntarle un poquito, porque pues él nos extendió, él nos abrió esa puerta, ¿cierto? Sí. Y ahí pudimos preguntarle, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a celebrar? Pero esa persona te va abriendo también el camino, y tú vas viendo pues esa confianza, cómo se puede ir como manejando con mucho cuidado también. Aunque sabes, ese día me pregunté qué hubiera pasado si, obviamente no es un dato que se pueda saber así de fácil, pero qué hubiera pasado si hubiéramos sabido su fecha de cumpleaños. Total, seguro. ¿Hubiera eso marcado algún margen de confianza, cierto? ¿O haber hecho la conversación mucho más amena? ¿Qué hubiera pasado? Esa es una pregunta chévere, y mira que yo creo que al comienzo la reunión empezó estrictamente muy, muy profesional, muy seria, muy al grano, pero ya al final nos relajamos todos un poquito porque se abrió ese espacio de un ser humano muy personalísimo y muy valioso como es un cumpleaños. Entonces quizás si desde el comienzo lo hubiésemos sabido, pues de pronto desde el comienzo la dinámica de la reunión hubiese sido un poquito más dinámica, digamos, porque fue una buena reunión, pero fue muy seria quizás al comienzo, y ya al final se suavizó un poco. Entonces sí puede cambiar también, pudo haber cambiado la dinámica de la reunión. Tati, y de hecho, gracias a lo que me estás contando y también por lo que hemos hablado en el pasado, es notable tu interés y tu gusto por ese vínculo y esas conversaciones y ese trato con los clientes y los inversionistas, ¿no? Que era lo que comentaba sobre tu trayectoria también. Entonces, quería preguntarte un poco sobre los retos que has tenido, no solo sobre ese tema, aunque podría ser sobre eso, sino en general. ¿Cuál ha sido el reto más notable que has encontrado en tu trayectoria laboral? Pues Alejo, volviendo como a esa historia de la trayectoria profesional justamente y laboral, en ese camino de la carrera con Derecho de los Negocios, y luego entonces Cancillería, luego Terranum, que es un mundo más privado, un reto significativo para mí en ese momento fue haberme dicho a mí misma, me voy a dar un permiso de renunciar a este trabajo que me gusta mucho, pero porque quiero irme al otro lado del mundo a explorar un poco. Salí de esta empresa, que es una gran empresa, me gustaba mucho lo que hacía, pero me dije a mí misma, quiero irme a China. Porque también en la especialización que había pasado unos 4 años antes, pues en esa dinámica del mundo de las negociaciones y de las culturas distintas,
para mí China era todo un mundo por explorar. Y digamos como que en ese movimiento tan rápido que tienen los asiáticos en los negocios, pues me llamaba muchísimo la atención poder explorar un poquito más de la cultura directamente. Entonces, un reto, ¿por qué? Porque estaba teniendo, digamos que en ese momento, una trayectoria bonita, en ese momento exitosa, porque me gustaba lo que hacía, también hablando del éxito, me sentía exitosa. Era exitosa porque era feliz con lo que hacía. En ese momento también era voluntaria de una fundación para niñas que todavía existe, trabaja por la equidad de género a través de la educación sexual y reproductiva y a través del deporte. Entonces hacía muchas cosas que me gustaban mucho, promovía bandas locales pequeñitas acá en Bogotá, las movíamos en algunos bares de la ciudad. Entonces mira que eran muchas cosas que me gustaban mucho, pero yo quise darme una pausa e irme. Entonces el reto implicó parar como ese momento tan chévere que estaba viviendo para darme un permiso a mí y explorar directamente una cultura tan distinta. Esa llegada a China también per se fue un reto, fueron 6 meses muy interesantes, viví con 2 familias diferentes, pero pues por supuesto pues las culturas también tan distintas representaron para mí efectivamente una apertura para una sensibilidad de poder entender a un ser humano que podía llegar a ser o tan distinto o tan similar como yo o como nosotros en Sudamérica o en Colombia. Llegué la primera semana y dije, bueno, tengo que ir a la muralla china. Yo vivía en ese momento súper lejos como a Beijing, vivía como afuera de Beijing. Cogí el transporte, llegué al metro, bueno, llegué a la parada de bus porque salía a 8:30 en punto. Tuve que salir como con 2 horas de anticipación porque no era tan cerca. Llegué, conocí una pareja de chinos, ella y él estudiando lenguas modernas y comercio, entonces hablaban súper bien español e inglés. Nos conectamos como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Había otra parejita ahí de hermanos, eran de Argentina y ellos estaban más en su cuento, como que les hablábamos, pero ellos no querían generar mucha interacción. Entonces mira lo curioso, uno puede pensar, no, pero de una con suramericanos me hubiese podido conectar, y me conecté muchísimo más con la pareja de chinos que estaban en ese momento. Terminamos recorriendo juntos la muralla, era un lunes, entonces estaba sola, fue magnífico, y luego pues compartimos un poquito más en esos 6 meses que yo estuve ahí en China. Entonces todo esto para contarte que claro, al comienzo ese fue uno de los retos como de enfrentar una cultura diferente, pero y a la vez digamos que darle pausa aquí a un capítulo pues estable, ¿cierto? En ese momento de mi vida para permitirme explorar el mundo, conocer una cultura diferente desde lo personal, quizás un poco más general, pues desde los negocios, no tan directamente porque allá yo no estaba trabajando directamente con empresas, era con 2 familias enseñando español e inglés a los niños de las familias, pero pues pude ver esa dinámica. Entonces otro reto implicó volver a Colombia y buscar nuevamente trabajo. Entonces ahí es cuando logro enrolarme con la agencia de promoción de Bogotá que promueve Bogotá Región, se llama Invest in Bogotá, y pues ahí empiezan a hacer match esos puntos, como el clásico discurso de Steve Jobs que tú en un momento, un poco que no lo veas tan claro, pero va pasando el tiempo y vas viendo cómo tus puntos se conectan. Entonces pues en ese rol también fue un reto porque era generar o prestar ese apoyo a los que eran los oficiales de inversión, como esos asesores comerciales para los inversionistas que llegaban a la ciudad, y poderles dar apoyo normativo en todos los sectores. Fue un reto porque el equipo era pequeño, llegó pandemia, yo entré el 20 de febrero y a las 2 semanas nos mandaron para simulacro y ahí estuvimos por un buen tiempo, como ya sabemos todos. Entonces estuve trabajando desde casa, llegando a una organización nueva en donde pues la curva de aprendizaje tuvo que ser muy rápida porque teníamos muchas cosas que hacer, pero también fue muy solitaria. Pues era yo como prestando todos esos servicios, no podíamos parar porque las empresas nos necesitaban. Y claro, se empieza a generar apoyo no solo para las empresas extranjeras, sino por supuesto todas esas cadenas que empiezan a generar las empresas extranjeras. Toda esa, digamos como esa concatenación de empleos directos o indirectos que empieza a generar una inversión extranjera, en este caso en la ciudad. Entonces fue un reto grande, pero pues fue muy bonito poder darle como ese apalancamiento a ese apoyo a la ciudad a través de ese rol. Y digamos que pues
Pasa pandemia, ¿cierto? Empezamos como a ver un poquito más la luz de esa normalidad, de esa nueva normalidad, y entro a este rol en esta organización que es adscrita a nuestro Ministerio de Comercio, en donde promovemos turismo, exportaciones, inversión extranjera. Ahí entro al área legal y eso es un reto adicional, porque de lo que te he compartido, mira que yo venía más, digamos, desde el derecho privado, el derecho internacional, un poco los sectores, pero apoyando desde el derecho, y llego a apoyar, si bien al área legal, en mi rol en ProColombia en ese momento, pero yo nunca había entrado al sector energético tan directamente. En Invest in Bogotá tuve un relacionamiento general porque apoyaba a todos los sectores, pero en ProColombia me dicen, bienvenida, tu sector es agro y competitividad. Competitividad comprende para la organización logística, infraestructura y energías renovables. Entonces, es un sector muy regulado, muy especializado, muy técnico, y fue un reto grandísimo porque tuve que aprender muchísimo en la marcha sobre temas muy nuevos para mí, pero eso lo hizo también un camino muy bonito porque me permitió reconectarme muchísimo nuevamente con la naturaleza, con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible, y me permitió en este momento, pues, o de ese momento a este momento, transitar de ese rol muy legal a un rol un poquito más comercial, de relacionamiento, un poco más de tú a tú con las empresas extranjeras que vienen a nuestro país, para invitarlos, para darles esas herramientas y ese apoyo a que justamente desarrollen aquí negocios en el sector de energías renovables. Wow, Tati, me parece increíble todo este recorrido que has tenido y sobre todo el montón de retos que has enfrentado, porque evidentemente no es algo fácil tener todos estos retos y decir como, bueno, mira, tuve que hacer esto, reinventarme, luego parar, explorar, y sobre todo que cuando tú exploras, cuando tú tuviste esta pausa y te fuiste a China, te saliste de tu zona de confort, ¿cierto? Porque estabas en una zona cómoda, y cuando sales te lanzas a este vacío de información porque fuiste a conocer un país completamente diferente y nuevo, y aparte de eso, no solo afianzas tus habilidades ya que tenías desde antes de relacionarte con tus clientes y con las personas en el ambiente laboral, sino que aparte de eso, generas todo este montón de nuevas habilidades que te terminan llevando por el camino de lo que hace parte de ti, que es la energía, bueno, la naturaleza, la energía renovable, todo este tema. Entonces me parece muy curioso ver cómo se va armando el rompecabezas, cómo todo va tomando sentido y cómo efectivamente se nota cómo tu integridad y tus valores se van formando en esa trayectoria, ¿sí? Cómo se construye tu perspectiva, tu punto de vista. Eso me parece fascinante. Y bueno, justo por eso te quería preguntar, ahora que hablamos retos, ¿cuáles son un top 3 de momentos que tú digas, lo disfruté muchísimo? En laboral y también personal, si quieres, también. Súper chévere. Te contaba que, o sea, súper chévere la pregunta porque me haces pensar como, ¿de dónde saco como esos ejemplos de tantas experiencias tan bonitas que te pueden atravesar? De pronto unas más duras que otras, ¿no? Como que hoy en día tú ya las puedes ver como que aprendizaje, pero en ese momento pudieron ser muy duras. Entonces, como que recapitulándote experiencias top 3, podría compartirte que en ese tránsito de dejar ese montón de actividades que tenía en ese momento antes de irme a China, porque estaba disfrutando mucho lo que hacía, pero definitivamente llegar a ese país, cultura nueva, pues tuvo también retos en el lenguaje, con la comida, que igual disfruté mucho, pero pues me hizo crecer muchísimo como persona. Entonces esa experiencia de ese viaje puede ser uno de esos top 3, o sea, como definitivamente una inmersión cultural en otro país. Yo creo que te da unas herramientas muy bonitas en crecimiento, sobre todo personal. Ahora, quizás no tengas necesariamente que viajar, sino pues dentro de este conocimiento o acercamiento que tú puedas tener, por ejemplo, pues con la lectura o incluso con otras formas de arte, es muy bonito que se genere ese enriquecimiento de otra cultura. Otro reto, yo creo que definitivamente cuando te compartía que llegué a esta organización a apoyar legalmente un sector que era muy nuevo para mí, porque venía muy relacionada con, como te compartí ahorita, ¿no? Entonces, comercio electrónico, controversias,
pues en general derecho privado, derecho público, y de repente es un sector pues un poquito más desde lo público, entonces servicios públicos y entonces energía renovable, también súper técnico, entonces llegar a apoyar, tener que pues generar un servicio a un inversionista, a la vez teniendo que aprender a un ritmo muy rápido, porque pues al inversionista yo no le podía decir, espérese un momento porque estoy también aprendiendo, sino tengo que aprender rápido, pero en la marcha se iba nutriendo ese conocimiento. Entonces ese fue un reto muy grande, pero fue muy bonito porque me llevó a enamorarme también de un sector muy interesante, que a la fecha también lo sigo disfrutando, y yo creo que como otro reto, sobre todo pues también desde lo profesional y personal, es que en este rol comercial de promoción del sector, en su momento hace ya, bueno, un año largo, hicimos el evento más grande de inversión extranjera que hace la organización. En ese momento yo lideré la agenda de energía con mis compañeros, digamos que todos los asesores teníamos bajo, digamos, a cargo actividades en torno a desarrollar esas agendas. Ese evento, que era un evento académico, pero tenía un componente de viaje a las regiones, entonces la magnitud del evento representó un reto muy grande. Entonces hace parte también de los top 3 porque implicó una organización no solo logística, sino desde lo estratégico poder incluir en una agenda las entidades clave, los actores clave, y no solo invitar, sino haber tenido la asistencia de esas empresas. Fue muy, muy, muy poderoso porque hubo muy buena recepción de esa agenda de energía, justamente también por el interés que en este momento viene robusteciéndose alrededor del sector energético y pues sobre todo en torno a la transición energética. Entonces, esos 3 de pronto grandes hitos y pues como redondeándolos, porque claro, hay experiencias que siempre te enriquecen, todas te resultan enriqueciendo mucho, pero puedo resaltar esos principalmente. Tati, de hecho, justo sobre eso, sobre el tema del sector como energías renovables, transición energética, que justo ahora se está hablando mucho más de lo que se hablaba antes, gracias a Dios, me parecería interesante preguntarte cómo es ese tema aquí en Colombia, porque si hablamos de competencia regional, sabemos que países como Brasil están tomando varias medidas poco más avanzadas. De pronto, no sé cómo sea el panorama de Argentina, de pronto tienes alguna perspectiva sobre qué se está logrando desde Colombia y cómo nos encontramos respecto a los demás países de la región. Claro que sí, definitivamente el recurso natural en Colombia es impresionante. Uno pensaría que solamente, por ejemplo, en La Guajira la radiación del sol es poderosísima. Sin duda, por ejemplo, la velocidad de los vientos tiene un promedio muy superior, ¿cierto?, frente a otros países, no solo de la región, sino del mundo. Pero, por ejemplo, hay otras regiones del país que tienen su potencial, ¿cierto?, según todas las diversidades, y por fortuna, por nuestra ubicación geográfica, no solo nos hace un mercado muy atractivo en términos logísticos, por ejemplo, sino definitivamente también en términos del desarrollo de este tipo pues, de recursos naturales renovables. Entonces, te mencionaba Guajira porque pues Guajira definitivamente es un punto interesante en términos de radiación solar, como lo mencionaba ahorita, pero por ejemplo, hay regiones en Cundinamarca que también son interesantes y generan beneficios para el desarrollo de proyectos, sobre todo solares, por ejemplo, porque claro, energía renovable pues puede ser energía solar, energía eólica, energía también que se obtiene a través de la biomasa, o energía que se genera desde las pequeñas centrales hidroeléctricas, que son las PCHs. También incluso nuestra norma define energía renovable desde la geotermia, que es, digamos, mencionándolo muy sencillamente y sin tecnicismos, pues esta energía que sale del calor de la tierra, ¿cierto? Entonces hay varias fuentes de energía renovable en nuestro país. Eso para mencionar y reiterar que el recurso natural en nuestro país es abundante. Somos un país que ya per se sabemos que tiene una biodiversidad impresionante, y eso hace que el recurso natural esté disponible también según características de las diferentes regiones de nuestro país. ¿Qué pasa? Tú dices, ¿cómo están los otros países de la región? Hay habilitadores, ¿cierto?, que deben desarrollarse para que las energías renovables tengan un despliegue importante en el país. No solo el recurso natural, no solo la disponibilidad del recurso natural, sino, por ejemplo, el marco normativo. O, digamos que
todas estas dinámicas, por ejemplo, en términos de trámites, que desarrolle pues que preste o que ponga a disposición el Estado en torno a pues al desarrollo de estos proyectos de energías renovables. Entonces, los otros países de la región, pues claro, también Latinoamérica igual es un continente, o digamos América, pues en general es un continente muy rico en recursos naturales. Latinoamérica tiene una potencialidad importante, digamos Chile, Argentina, bueno, Chile sobre todo que con Perú tienen también disponibilidad de recursos de una magnitud importante, pero entonces también hay unos habilitadores que están desarrollando desde políticas públicas que está permitiendo ese despliegue de las energías renovables de una manera también muy dinámica. Brasil, pues por la magnitud del país, también tiene desarrollo de mano de obra importante y considerable. Entonces, en términos generales, nuestros competidores, por decirlo así, ¿cierto? Porque entramos a competir, si se puede mirar así, con otros países de la región, tenemos una disponibilidad de recursos importante. Colombia definitivamente tiene unas características sobresalientes, pero pues sí te podría decir de lo que hemos visto que la normatividad en Colombia es muy sólida, no solo para el sector de energías renovables, sino en general, desde nuestra constitución, desde las leyes respectivas por allá, de comienzos de los 90, cuando se empieza a hablar de servicios públicos, de la energía eléctrica, hay todo un marco normativo que se viene desarrollando desde hace más de 30 años, que hoy en día está necesitando ese robustecimiento, pero hay una norma desde el 2014 que es norma hito para la transición energética en el país, que es la famosa Ley 1715 del 2014, que desarrolla unos incentivos. Entonces, por eso mencionaba, no solo es la disponibilidad del recurso natural, sino que habilitadores normativos, ¿cierto?, se está generando para que esos proyectos se puedan desarrollar. Estos otros países, como te comento, pues tienen unas políticas públicas también que buscan acelerar la transición energética, pero pues Colombia también ha liderado y está desarrollando una cantidad de iniciativas importantes en torno a todos estos, digamos, como a las diferentes tecnologías para energía renovable. Ya desde hace un tiempo, como lo mencionaba, desde 2014 con la 1715, incluso antes, pero con mayor fuerza en el 2014, empieza el boom para darle incentivos, ¿cierto?, a las empresas, a los desarrolladores de proyectos para que se desplieguen las energías renovables. Y definitivamente es importante aquí toda esa sinergia que se empieza a generar con inversión extranjera, con inversión privada para el desarrollo de las energías renovables. Entonces, tenemos el potencial desde el recurso natural, tenemos un marco normativo sólido, hay un contexto político que ha generado de pronto, ¿cierto?, como vaivén o movimiento, pero pues digamos que cada momento político, digamos, de cada gobierno, pues genera comentarios, oposición. Entonces esa dinámica pues lo hace también, digamos, como que el sector tenga cierto movimiento, exacto, y pues iniciativas, por ejemplo, de gobiernos anteriores para acelerar el desarrollo de energía renovable, tenga que también cuestionarse no solo desde gobierno, sino incluso desde nuestras ramas del poder público, en términos de, por ejemplo, pues si este mecanismo de, por decir cualquier cosa, bueno, de subastas de largo plazo, que fue uno de los mecanismos que se habilitaron años anteriores, hoy en día para nuestra rama, ¿cierto?, respectiva del poder público, bueno, específicamente de lo contencioso administrativo, no cumple con los requisitos que pide la Constitución, pues mira que eso ya trasciende al gobierno respectivo, sino busca desproteger el desarrollo del sector acorde a nuestra Constitución, a nuestro marco normativo. Entonces, ese movimiento pues ha generado que, y digamos que pues el mismo sector no la tenga siempre tan fácil y como tan rápida, porque justamente como tú decías ahorita, es un sector que ha generado mucho más boom, tiene mucho más boom. Entonces, la misma capacidad de las instituciones, de las organizaciones, digamos, del Estado, por ejemplo, se ha tenido que ver triplicada, porque en su momento antes, por ejemplo, los privados pedían esos permisos para conectarse, digamos, a la red, que pues en nuestro país nosotros estamos, la energía está en torno al Sistema Interconectado Nacional, ¿cierto?, al SIN, perdón.
o pues en zonas no interconectadas. Cuando tú quieres estar conectado, también comentándolo en términos cero técnicos, pero para hacerlo como más sencillo de conversar. Una empresa quiere conectarse a la red, quiere conectarse al SIN, al Sistema Interconectado Nacional, debe pedir unos permisos según la capacidad que quiera inyectarle a la red. Entonces hay una entidad de nuestro estado, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, que pues otorga esos permisos según también esa planeación que hace, según esa capacidad de red que tenga el país y la región. Entonces en su momento, pues esas solicitudes de conexión no eran ni tan en volumen, ¿cierto? Ni tan en masa como está sucediendo hoy en día. Entonces esas capacidades se han visto superadas y hay también un esfuerzo detrás del Estado, del gobierno y de la entidad en duplicar personal o multiplicar personal para darle atención a ese tipo de procesos. Entonces todo esto para comentar que los trámites, digamos desde la norma, son muy claros, tienen oportunidades de mejora en términos de mejorar incentivos o mejorar habilitadores, pero los trámites son robustos desde la norma. Lo que pasa es que ha sido un reto también grande para las entidades recibir ese volumen que de repente era menor hace unos años a hoy en día, porque se está viendo esa necesidad de diversificar nuestra matriz energética. Colombia tiene la dicha, retomándolo como te lo comentaba ahorita, de esa disponibilidad del recurso natural. Nuestra matriz energética es una de las matrices más limpias del mundo. Recibimos esa energía o consumimos esa energía, digamos esa demanda de energía, viene en alrededor de un 70% de agua, ¿cierto? De las hidroeléctricas, de las PCH, sobre todo de las hidroeléctricas. Entonces ese 70% de energía es limpia porque justamente pues viene de esta fuente natural, y los otros porcentajes se dividen en, digamos, un porcentaje minoritario en energía solar, en energía pues térmica, ¿cierto? Que pues es gas, es carbón. Entonces ahí es cuando en momentos como hemos tenido de fenómenos naturales, hemos visto la gran necesidad de no depender del agua para tener energía, porque pues todos necesitamos energía todos los días para pues nuestras actividades diarias, ¿cierto? Entonces esa necesidad justamente de diversificar la matriz energética se ha visto con mayor relevancia, no solo en Colombia, sino en la región y el mundo, porque además también hay alrededor unos compromisos internacionales que han hecho los países para reducir emisiones de carbono, ¿cierto? Para tener un desarrollo más sostenible, procurando el cuidado del medio ambiente, porque pues el planeta Tierra necesita también de ese equilibrio, y el desarrollo pues industrial ha sido muy positivo, pero ha implicado también unas consecuencias pues que son cuestionables en torno al gasto energético desde pues precisamente el uso de los recursos en el planeta. Entonces por eso esa necesidad de este país, de la región, de los gobiernos, de todos los países, de usar energías renovables. Hay otras conversaciones en torno a las energías renovables, por ejemplo, pues desde la movilidad eléctrica, pero pues en términos generales es meta no solo de este gobierno, sino digamos de los que construyeron el gobierno anterior, de lo que está construyendo este gobierno sobre lo anterior y lo que se espera que se siga construyendo, y es que esa matriz energética no dependa solo del agua, sino que empiece a, ¿cierto?, a tener un porcentaje, por ejemplo, mayoritario en energía renovable. Para dar como más o menos la idea, esa matriz energética, digamos que tiene ese gasto, esa demanda de energía, en 20 gigavatios tiene capacidad. 20 gigavatios, digamos, en torno a como esa división de energía, ¿cierto?, recibida del agua, de la térmica, de la solar. Entonces, a hoy, de esos 20 gigavatios de energía, hay 2 gigas que vienen de energía renovable. Entonces, el porcentaje es menor, es bastante poquito. Que se quiere que pues ese número, por supuesto, suba para que, como decimos, haya coexistencia energética. La conversación de transición energética también ha sido muy interesante, porque no se trata tampoco de satanizar la energía térmica, porque es una energía firme, es una energía estable, ¿cierto? El sol pues no está 24/7, o no está pues 24 horas del día. La energía térmica es la que nos ha sacado de aprietos cuando o no está el sol en ese porcentaje mínimo que tenemos de uso de nuestra matriz energética, o cuando no hemos tenido agua suficiente. Entonces, por eso es la necesidad de diversificar con fuentes distintas para que haya esa llamada coexistencia energética
en donde podamos hacer uso de todas esas fuentes, procurando darle una mayor preponderancia a las energías limpias, renovables, para que no dependamos de una sola, sino que podamos usar energía solar, energía eólica, energía desde la biomasa, energía geotérmica, etcétera, etcétera. Pero entonces, según este panorama que me das, muy completo por cierto, gracias por eso, veo que el panorama futuro del sector energético, en específico de energías renovables en Colombia, está muy bien, tiene un futuro prometedor. Entonces, me gustaría saber, ya como última pregunta, ¿cómo ves ese panorama futuro? ¿Lo ves como algo bueno? Obviamente, pues ya lo estabas diciendo más o menos, pero ¿cómo lo imaginas? Alejo, frente a cómo veo el futuro, pues desde una posición muy personalísima, yo veo el futuro con muchas oportunidades, porque el país justamente tiene todas estas regiones ricas en diferentes recursos, ¿cierto? Y hay empresas que están viendo oportunidades en donde también hay bastantes obstáculos. Hay muchos retos, como lo comentábamos ahorita, porque, digamos, desde mi rol actual, pues he conocido y me relaciono con empresas que deciden avanzar, ¿cierto? Apostar a largo plazo, seguir diversificando su portafolio y por lo tanto aportándole a la diversificación de la matriz energética en zonas diferentes, pero hay otras que definen desde su PIG, ¿cierto? Desde sus proyecciones y desde su balance, por experiencias también difíciles que de pronto han tenido que enfrentar, no avanzar más en nuestro país. Entonces es muy diverso también el panorama, encuentras optimismo, encuentras apuestas grandes a futuro, porque son, por ejemplo, pues empresas que generan y tienen inversiones a largo plazo, y otras que definitivamente ya han tenido un recorrido con otros obstáculos y deciden no avanzar. Entonces sigue siendo un sector muy dinámico. Ha sido casi que la palabra de nuestra conversación. Es un sector muy movido, es un sector muy nutrido de diferentes tipos de empresas y perspectivas en torno pues a las oportunidades que hay, porque pues sí que definitivamente es ya de admirar toda esa labor que hacen este tipo de empresas, enfrentándose a actores o a situaciones o a hitos del proyecto tan diferentes. Entonces es prometedor porque pues esa riqueza también natural de nuestro país debe generar o ha generado un trabajo importante de concientización, ¿cierto?, sobre nuestra biodiversidad. Igual, como te decía, las normas igual te lo piden a ti como privado, y es, pues para que yo te dé una licencia ambiental, tú debes tener la claridad del componente biótico, del componente abiótico, y pues más allá de eso, pues es que, por ejemplo, el jaguar, que es el felino más poderoso, más grande de Latinoamérica, pues es también sagrado para nuestras culturas. Entonces, para nosotros pueda que sea como, pero qué bobada, atravesar una torre en la mitad de la selva, pero y para esa comunidad, si le estás perjudicando el hábitat o cambiando el hábitat ¿cierto?, a la fauna, pues esas implicaciones, todo ese contexto lo deben analizar las empresas. Por eso lo hace tan dinámico, porque deben enfrentarse pues a ese entendimiento de la naturaleza, pero también de la cultura, porque pueda que para una cultura precisamente tener unos paneles solares pues tenga unas implicaciones desde sus creencias. Entonces es empezar a generar lo que hablábamos ahorita, esa confianza y ese relacionamiento con esas culturas, digamos que en general con ese contexto en donde se quiere desarrollar ese proyecto. Entonces, mira que hay empresas que han tenido un camino, no ha sido tan exitoso o no lo quieren hacer tan largo y quieren ya no permanecer, y otras que saben esos retos, pero quieren ver, bueno, cómo nos podemos ir moviendo, protegiendo y respetando esos procesos, pues, ¿cierto?, de permisos, pues que detrás de un permiso, de un papel, pues hay precisamente unos pasos importantes, un relacionamiento con comunidad, ganarse la confianza de las comunidades, respetar, digamos, generar compensación, si definitivamente te dan ese permiso para, por ejemplo, pues poner X y Y parque, pero si eso te implica, por decir cualquier cosa, pues deforestación, ¿cómo estás compensando esa zona que se cambió ahí,
¿cierto? Entonces, son muchas aristas que, según definitivamente como esos planes de las empresas, pues cambian. Por eso yo lo veo igual como un futuro con muchas oportunidades, porque seguimos teniendo nuestras culturas diferentes. Colombia igual además es un país multiétnico, entonces eso también lo hace muy dinámico, pero definitivamente es un país también muy rico cultural, decíamos cultural, pero también desde la biodiversidad. Entonces, pues respetando esos procesos, también seguramente las entidades respectivas, el gobierno en su momento de turno, pues generan o deben procurar que esa dinámica ya per se retadora de generar un proyecto pueda hacerse más manejable desde esos habilitadores normativos o de incentivos para que la empresa pueda desplegar esas actividades, por supuesto, dando ese beneficio, porque lo bonito, digamos, de esa inversión extranjera es que genera se llama ese círculo virtuoso de la inversión extranjera. Y es que, claro, no solo llega la inversión y perfecto, tienen retorno, rentabilidad, no, sino hay transferencia de conocimiento, hay transferencia de tecnología, hay generación de empleo, hay desarrollo en todo sentido. Eso es lo que se busca con este tipo de inversiones que se promueven. No, pues traiga la plata y la entierra ya, no, definitivamente no, sino pues traes la inversión, se multiplica, pero a través también de diferentes aristas, ¿cierto? Entonces mira que definitivamente yo creo que es un panorama muy, muy, muy diverso, y yo creo que no solo por las metas que tiene nuestro país, porque hay unas hojas de ruta que se han construido, y lo bonito es que incluso desde gobiernos anteriores, desde los que este quiere construir hojas de ruta para el hidrógeno, por ejemplo, hojas de ruta para una reciente, para el combustible sostenible de aviación, ¿cierto? Entonces, hoja de ruta para la energía eólica costa afuera. Son caminos que empiezan a visualizar cómo va a ser ese futuro. Hay unas metas que pueda que sean ambiciosas, sí, pero pues como fuera así, no nos trazáramos unas metas ambiciosas para lograr pues unos objetivos. Seguramente en el camino los gobiernos respectivos tendrán que ver en ese momento cómo está la dinámica del mercado del sector para robustecer, ajustar, modificar, cambiar o seguir desarrollando esas hojas de ruta que también traen a su vez ese desarrollo normativo, ¿cierto? Ese desarrollo en la práctica para seguir desarrollando el sector. Entonces yo creo que hoy más que nunca pueda que estén los ojos puestos en el sector, pero pues también hay unos compromisos internacionales. El mismo planeta nos está pidiendo una mayor atención y cuidado, ¿cierto? A la naturaleza, a la diversidad, biodiversidad. Entonces, pues veo con optimismo el panorama, con retos como los hay hoy, porque no hay que desconocer eso, pero pues hay como toda esta variedad de actores que hacen que pues unos tengan que pausar, pero darle espacio a otros, o que otros que están desarrollando sus proyectos puedan mostrar que pues hay oportunidades para seguir en el país. Bueno, pues definitivamente nos quedamos con la palabra dinámica, ¿no? Total. Que me alegra que sea la palabra con la que podamos describir a este sector, que a mí personalmente me gusta bastante gracias a lo que tú me has enseñado. Entonces, bueno, y también me quedo con un panorama muy bonito del sector y de todo lo que se está logrando, todo lo que se está haciendo, que es real, se está logrando, se está haciendo una acción efectiva respecto al sector. Entonces, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu disposición, por todo lo que nos estás compartiendo, y siento que nos falta mucho tiempo para hablar. No, siento que de verdad tenemos mucho por platicar, y una vez más te menciono que a mí me encanta hablar contigo sobre todos estos temas, me encanta mucho, y sabes que si estás interesado en una parte 2, podremos hacerlo. Sería maravilloso, efectivamente, como tú dices, pueda que nos quedemos hablando acá un montón, desde toda esta dinámica de negocios y del sector. Yo he conocido o hago parte de una comunidad también de mujeres del sector energético maravillosa, en donde estamos desarrollando pues sobre todo digamos como lo que hemos llamado la primera cumbre de energía, Powered by Women. La fundadora de esta comunidad, la comunidad se llama Empoderadas,
ella lo que ha querido transmitir, y junto con las personas que estamos sumando todos estos esfuerzos para llevar estos temas a interés de todos, porque nos compete a todos, es que podamos ver que en esa diversidad, en ese dinamismo, es importante esa coexistencia energética, esa diversidad no solo de tecnologías, sino de actores. Por eso también la invitación a que pues haya un involucramiento también en este sector. Hay oportunidades, necesitamos más personas en este sector, de todas las profesiones, hay cabida para todos. Entonces pues es muy lindo poder conversar estos temas contigo. Por supuesto que chévere que podamos seguir ahondando en la conversación, y seguramente en una próxima oportunidad te contaré qué sigue pasando o qué sigo experimentando o viendo desde la promoción del sector energético en nuestro país. No, por favor, eso sería ideal. Y sobre la comunidad de empoderadas, por favor, revísenla si tienen la oportunidad de hacerlo. Y si tienes de pronto algún evento por mencionar. Se va a desarrollar la primera cumbre de energía Powered by Women junto con la Universidad de los Andes, que ha sido también un aliado espectacular. Una de las profesoras de la Universidad de los Andes fue con quien conversamos, porque con ella también hacemos parte de otra organización súper bonita que se llama Compower, que es una organización que busca empoderar a mujeres en el sector energético, pero por supuesto que le da también la bienvenida a hombres, porque entre todas y todos queremos que haya más equidad y mayor participación de todas y todos y de todas las profesiones en este sector. Entonces, desde Empoderadas estamos organizando junto con los Andes la primera cumbre de energía Powered by Women, en donde queremos conversar estos temas, hablar de todas las tecnologías del sector y por supuesto invitar e inspirar a que más personas, más mujeres, más niñas, más niños, más hombres, quien quiera haga parte de este sector, porque hay oportunidades y se necesita justamente para un desarrollo también en capacidades y habilidades humanas para del despliegue completo de la transición energética en el país. Perfecto. Entonces, por favor, tengamos en nuestro radar esas fechas y esta comunidad que también estamos platicando. Y una vez más, gracias a ti. Gracias Muchas gracias a ti, muchas gracias por este espacio tan bonito y pues bueno, acá estaré para una siguiente parte. Gracias, Tati. Este fue el episodio que grabé junto a Tatiana Martínez. Espero que les haya gustado mucho. Para mí fue más que un placer haber platicado con ella y siento que grabamos un episodio muy bien estructurado, con mucho contenido que puede ser de muchísima ayuda para muchas personas. Así que espero que les guste y cualquier comentario, estoy abierto a leerlo en los comentarios.